Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y la pantalla, si se logra visualizar. Sí, se logra visualizar, profesora. Profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sí, para ir recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué me pueden decir al respecto? De comunicación, Miss. ¿Hemos hablado de la comunicación? Sí. Sobre el multilingüístico. ¿Sobre el multilingüismo? Me parece que no. Función de la comunicación, Miss. Exacto, muy bien, Carmen. Hemos hablado de las funciones del lenguaje, ¿ya? ¿Y qué es el lenguaje? ¿Qué entendemos por lenguaje? A ver, ¿quién me dice? Se podría decir de que el lenguaje es un habla exclusivo de donde provienes. Ya, muy bien, va a estar relacionado con ello. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del lenguaje? Para comunicarnos entre dos personas a más, Miss. Ya. Puede haber una comunicación oral o verbal. Oral y verbal. A ver, cuando nosotros hay una confusión. Cuando hablamos de la comunicación verbal nos referimos a la comunicación oral o escrita, ¿ya? Hay conversación con señas también. Muy bien. A ver, pues, cuando hablamos de del lenguaje, vamos a hablar de la forma en cómo nosotros nos vamos a comunicar. Cómo nosotros nos comunicamos con los demás o qué es lo que queremos dar a entender, ¿ya? A los demás cuando nos comunicamos, ¿ya? ¿Y cuántas funciones del lenguaje hemos conocido? Comunicación referencial, emotiva. ¿Ya? ¿Son práctica, dos? Poética. Representativa, expresiva, apelativa. Muy bien, hemos hablado primero de la función referencial o representativa. ¿Qué llamamos? Son 7, profesora. Muy bien, excelente. Sobre la función referencial es para informar, narrar o definir. Ya, cuando manifestamos hechos corroborables, ¿cierto? Corroborables. Cuando yo voy a querer dar a conocer un hecho que se compruebe, que yo pueda verificar. Por ejemplo, cuando yo digo, en Huaraz hay fuertes lluvias, ¿es una información que yo puedo verificar o no? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Listo. Exacto. Sí, profesora. Entonces, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Informar. De la función referencial. Referencial. Muy bien. De la función referencial. Ahora, cuando yo digo, hey, mamita, te quiero mucho, ¿qué función estoy haciendo uso? Expresiva. Emotiva. Expresiva o también llamada emotiva. Ah, muy bien. Y cuando yo digo, apaguen su micro, por favor. ¿Qué estoy haciendo? Está dando una orden. Una orden. ¿Qué función estoy haciendo uso? ¿Qué función? Apelativa o nominativa. Apelativa. La función apelativa es cuando voy a dar órdenes, pero no solamente órdenes, sino cuando voy a solicitar algo también. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿me alcanzas un vaso de agua, por favor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy solicitando algo. También es la función apelativa. ¿Ya? Cuando solicito o doy órdenes, estoy haciendo uso de la función apelativa.
Ahora, cuando yo digo o recito un poema, ¿qué función estoy haciendo? Función poética. Función poética. Muy bien. Y ahorita, en la conversación que nosotros estamos teniendo, ¿qué función estoy haciendo uso? ¿O estamos haciendo uso nosotros? Función fática o de contacto. No. Ahorita, ¿de qué estamos conversando? De la lengua. Función comunicativa. Función metalingüística. Exacto, función metalingüística. Ya, la función metalingüística. Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Muy bien. Ahora, ¿qué otra? Ya. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ahorita se quiere cortar la conversación, pero yo quiero seguir con la conversación. Así que sigo haciendo preguntas. ¿Qué función estoy haciendo uso? Función fática. Función fática y de contacto. ¿A qué llamamos función fática o de contacto? Lo que sigue es Cuando verificamos el tema cada cierto tiempo o buscamos una manera de cómo seguir comunicándonos con la persona. Exacto. La función fática o de contacto es cuando yo quiero alargar la conversación, ¿ya? Dar continuidad a la conversación. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos hablado de los diferentes tipos o funciones del lenguaje que nos ayudan a nosotros a poder interpretar en una conversación o en un diálogo, ¿ya? El lenguaje es la forma como nosotros nos comunicamos. Todo ser humano nace con la capacidad de poder comunicarse. Aparte de ello, ¿sí? Nace con esa facultad de poder interpretar, ¿ya? Es la interpretación más que nada. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de 3 términos básicos del lenguaje, ¿ya? Que acá tenemos sus funciones, ya sabemos, y características, ¿ya? El lenguaje va a tener ciertas características, ¿cierto? Uno de ellos que es racional. ¿Por qué decimos que es racional el lenguaje? racional, puede ser en ¿Por qué decimos que es racional? A ver. que todo sea para iguales, No. la comunicación. ¿De qué palabra deriva la palabra racional? Razonar. Racional, ¿cierto? Decimos que el lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa facultad. Ya utilizamos la razón para hacer uso del lenguaje. Ahora, ¿por qué diremos que es universal? Porque es conocido. Porque hablamos de todos los temas. ¿Por qué lo hablamos a nivel? O el lenguaje es uso de nivel mundial. ¿Ya? Por eso decimos que el lenguaje es universal. No es de que solamente el lenguaje lo usa un grupo en específico, no. Es usado a nivel universal. ¿Ya? Segundo, ¿por qué digamos que es innato? Algo que es inherente. Es algo que es inherente al ser humano. Hola. A ver, nosotros decimos que es innato, ¿por qué? Porque nosotros nacemos con esa facultad de aprender el lenguaje, ¿ya? Nacemos con la facultad de aprender, o sea, nace con nosotros, todos nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Pues por eso decimos que el lenguaje es innato. Ahora, ¿por qué diremos que es aprendido? Es innato y a la vez aprendido.
Porque aprendemos del tema. Exacto, que aprendemos, a través del tiempo nosotros, ¿qué hacemos? Aprendemos diversos tipos de idioma, pero a la vez vamos perfeccionando nuestro lenguaje, porque el lenguaje que manejamos no lo estamos haciendo uso tal y como lo hemos aprendido, por ejemplo, cuando teníamos 5 años o 3 años, así. ¿Cierto? Lo vamos mejorando. Exacto, vamos mejorando a través del tiempo debido a nuestro círculo de amigos, a donde nosotros vayamos a vivir. Exacto. Exacto. ¿Ya? Ahora, decimos que es convencional. ¿Por qué diremos que es convencional? Porque convencemos ¿Convencemos? o Convencemos a la quedamos convencidos. No. A ver, vamos a decir, no necesariamente, pero vamos a decir que es convencional. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, ¿nosotros qué hacemos? Utilizamos diferentes tipos de términos. Y los Se términos nos hace costumbre, se podría decir. no necesariamente, sino que se refiere a que nosotros vamos a usar el lenguaje, ¿sí? De acuerdo a nuestro contexto. Se adecua a nuestro contexto, a lo que nosotros queremos referir. Por eso el lenguaje es convencional, porque no los vamos a usar solamente para una forma, ¿ya? Ahora, es simbólico. ¿Por qué? Porque utilizamos signos. ¿Signos? ¿Qué tipo de signos? Signos lingüísticos. ¿Ya? Signos lingüísticos. Y de doble articulación, que hace referencia a la doble interpretación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro del lenguaje vamos a tener sus planos. Vamos a tener 2 planos. Los planos del lenguaje hacen referencia a los términos más mínimos, que son la lengua y el habla. Hablamos de lengua y vamos a mencionar que es el sistema de signos, ¿sí? Que es representado por el código, que una comunidad va a usarla para poder comunicarse y se va a caracterizar, ¿por qué? Por ser social y por ser abstracta, ideal, psíquica, y nos va a llegar una herencia como algo histórico. ¿Qué quiere decir? Que el idioma que nosotros hablamos es herencia de nuestros padres, ¿o no? Hay una preguntita ahí, si se puede o qué. ¿Cómo? Una pregunta, ¿le puedo hacer? Claro. Si usted dice que eso es hereditario, algo así que le dicen que es de los padres, ¿hay personas que sí pueden cambiar también o sea, su forma de hablar o no? Claro. ¿Por qué? Porque eso ya es el lenguaje. El idioma que tú aprendes, por ejemplo, naces y eres criado en un círculo donde hablan español. ¿Qué es lo que tú vas a aprender? Vas a aprender español. En el transcurso del tiempo, te colocan a clases de algunos otros idiomas, claro, es posible que tú hables esos idiomas y también te expreses de distinta manera. ¿Cabe la posibilidad? Claro, no es, porque nosotros no nos quedamos con un solo idioma. Si llegamos a estudiarla, ahí sí hablamos otros idiomas, pero si no nos quedamos con la base, ¿no? Que es el español. Listo, muchas gracias, pues. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Entonces, otro, que les decía que llega como algo histórico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que va a llegar como una herencia, como les decía hace un momento, ¿no? Nosotros, cuando nacemos, obtenemos la lengua de nuestros padres o del círculo en donde nosotros nos encontramos, ¿ya? Ahora, a eso se le denomina herencia. Tú obtienes como herencia el idioma nativo de tu familia. Ya con el transcurso del tiempo vas desarrollando, vas estudiando ya otras lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú naces en una familia que habla el español, tú lo vas a hablar el español tal y como tu familia te ha enseñado. No has necesitado estudiarla. Pero si tú, por ejemplo, quieres hablar otro idioma, obviamente que ya tendrías que estudiar y aprender todo respecto a ese idioma. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, es fija.
Dice, desde el punto de vista sincrónico y en ciertos casos es afectada a través del tiempo. ¿Qué quiere decir ello? Que se va a ir modificando. A través del tiempo la lengua va cambiando. No es de que cambia la forma de cómo se vaya a hablar, sino que se modifica en cuanto a las normas que nosotros debemos de respetar para poder comunicar. ¿Ya? No, es como si pagaras, dale, ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ese es por parte de la lengua. Entonces, ¿la lengua qué es? Es el idioma. ¿Ya? Es el idioma. Ahora, el habla. ¿Qué es el habla? Es el uso que cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando nosotros manejamos una lengua, la efectividad o el desarrollo para dar que la otra persona conozca la lengua va a ser el habla, la materialización mejor. ¿Sí? Es la materialización de lo que yo haya aprendido. ¿Sí? Ahora, que por eso nos dice que es el uso de los individuos hacia de los signos que conforman la lengua. ¿Ya? Es la realidad, ¿qué cosa? Viva, fonética, es decir, la realización de la lengua, la aplicación, mejor dicho. ¿Ya? Por eso, su naturaleza es concreta, dice, efímera y variable, pues va a depender de la forma peculiar de los individuos por hacer uso del código. O sea, va a depender tú cómo lo emplees, ¿no? Ahora, el habla se va a dejar mucho por guiar de dónde tú lo vayas a hablar. El habla no es igual. El habla sí no es igual que el de todos nosotros. Porque nosotros podemos hablar la misma lengua, pero no vamos a hablar de la misma manera. No vamos a manejar el habla de la misma manera. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que nosotros el habla va a ser definido por la sociedad, por la cultura, por los amigos, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que la lengua es necesaria porque el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso la realización entre los dos es de interdependencia. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que ambos se necesitan, ¿ya? Acá hay una pequeña aclaración. Dice, todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, refleja, dice, el hábito importante, pues va a limitar su libertad expresiva, lo va a detener cómo se vaya a expresar. ¿Ya? ¿Cierto? Ahora, la lengua va a tener ciertas variaciones, ¿ya? La lengua va a tener ciertas variaciones, ¿ya? Ciertas variaciones. ¿Cuáles son esas variaciones de la lengua? ¿Sí? ¿Cuáles son esas variaciones? La lengua va a tener las variaciones del dialecto, del socialecto. Van a estar definidos por ciertos aspectos para nosotros mencionar, ¿sí? A qué se vayan a referir. ¿Ya? Ahora, aquí llamamos dialecto. Cuando nosotros hablamos de dialecto, vamos a hacer referencia a que muchas veces la lengua va a tener ciertas variantes y lo va a determinar los lugares en donde nosotros nos vayamos a encontrar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el significado del lenguaje, mejor dicho, de la lengua que conocemos, o las interpretaciones que haya, mejor dicho, cómo se pronuncia, cómo se escriba, va a depender del lugar de donde nos encontremos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que el castellano que habla el limeño no es idéntico al que habla el piurano, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? No, un ejemplo mucho más claro. El castellano, el español que habla uno de la sierra y otro de la costa, ¿es igual? No, No. No.
Hay No, mucha diferencia, ¿no? hay diferencias. Chicos, Sí, No, profesora, hay sí diferencias. escuchamos. Hay diferencias, Miss. Hay chicos, diferencias. Estamos No, no hablando, sé. Miss. Cada Hola. persona tiene diferente de hablar, diferente de... chicos. Miss, ¿escucha? ¿Nos Sí, escucha, Miss? Celia nos Escucha, dice que Miss. sí, sí hay Sí, Miss. Cada diferencia. provincia tenemos ¿Ya? diferente ¿Qué quiere decir? la El entonación, Miss. castellano, el español que se habla, un costeño con uno de la sierra, ustedes rápidamente van a notar que hay diferencia. Ese es el dialecto. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que hay diferencias en cuanto a su pronunciación y entonación. Cómo nosotros vayamos a pronunciar o entonar una palabra, ¿ya? O frases. Muy bien. Muy bien. Ahora, por ejemplo, tenemos la variación a nivel fonético, por ejemplo, o a nivel sintáctico, morfológico o semántico. Tenemos a nivel fonético, por ejemplo, en Lima, muchas veces hemos escuchado a las personas que pronuncian la palabra calle, por ejemplo, calle. Entonces, ahí el sonido, por ejemplo, es distinto. ¿Se nota o no se nota? Aprendí Sí, que la Miss. palabra es calle. Sí, ¿verdad? Mientras que en provincia nosotros decimos calle. Con doble ¿Ya? L. Decimos calle. Ahora, a nivel Depende sintáctico, por de su ejemplo, cultura también. ¿cómo? Depende de la cultura. Exacto, por eso nos dice en la parte superior, ¿no? Que el dialecto va a ser aquella variante que la persona obtiene de acuerdo a su lugar, país, región o zona, ¿ya? A nivel sintáctico, por ejemplo, tenemos de la esquina de su casa, su kiosco está, por ejemplo. ¿Qué significa ello? Que ¿A la qué se esquina refiere? como que Tiene un kiosco en la esquina de su casa. Exacto, pero la pronunciación o la elaboración de la oración Es es diferente. exacto, ¿cierto? Y a nivel morfológico, por ejemplo, decimos, ¿no? Cómo se escribe, ¿no? Las variaciones que tiene en la escritura. Por ejemplo, pancito, panecillo, pancico, ¿cierto? Y a nivel semántico dice, ese viejo está salado. ¿Qué quiere decir a nivel semántico? Que las diferentes frases que nosotros vayamos a conocer o tener van a tener diferentes significados dependiendo el contexto o muchas veces el lugar, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, en Perú, cuando dices, ese viejo está salado, ¿qué significa? Mi suerte. ¿Qué? Que está con mala suerte. Que tiene Está mala con suerte. suerte. Tiene mala suerte. Que tiene Que mala, tiene mala que suerte. tiene mala suerte. Cuando en Chile digo, por ejemplo, la ropa está salada, ¿significará que esa ropa tiene mucha suerte? No, No, Miss. no. No. En Chile, por ejemplo, el decir ello se va a significar que la ropa está costosa. Costosa, o sea, bien cara. ¿Ya? Que la ropa está costosa. Entonces, el significado va a depender de dónde nos encontremos y a qué nos vayamos a referir. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro. No, profesor, todo claro. Todo claro. Muy bien. Todo claro, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos. Seguimos entonces con la clase. Recuerden que al final hacemos preguntas, ¿eh? Muy bien. Luego tenemos el sociolecto. El sociolecto es otra de las variaciones de la lengua en la cual, como su mismo nombre viene de la sociedad. ¿Qué significa ello? Se va a significar que va a ser aquella variación, ¿sí? Que nosotros vamos a tener dependiendo de la sociedad y la cultura, que va a depender de los niveles sociales de la lengua, ¿ya? O mejor dicho, del nivel social en la cual se encuentre una persona. Y se va a caracterizar ¿por qué? Porque la lengua va a variar
de profundidad, ya sea social o geográfico, de acuerdo a la extensión. ¿Sí? La lengua va a variar de acuerdo a la profundidad. Puede ser social o geográfico o cultural. ¿Ya? De dónde nosotros nos vayamos a encontrar. ¿Sí? Ahora, el habla, o mejor dicho, cómo nosotros nos vayamos a comunicar dentro de una comunidad, va a ser influenciado dependiendo de los factores geográficos, ¿sí? A la categoría sociocultural o educacional del hablante, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, ustedes no se comunican igual que los jóvenes, ¿o sí? A ver, que un joven de 13, 14 años, ¿ustedes hablarán igual que ellos? No. No. No, cierto. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, por ejemplo, ya tienen un círculo de amigos, ya está con amigos mucho mayores, se relaciona con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de cargos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ya su nivel de lengua, o mejor dicho, el habla que ustedes manejan, va a depender mucho de acuerdo a esa sociedad en la cual se encuentren, ¿no? Van a usar nuevas palabras, nuevas técnicas de habla. ¿Ya? Entonces, varía de acuerdo a ello, ¿ya? Ahora, haciendo una separación, ¿sí? Vamos a determinar que la lengua va a ser la posición, va a determinar qué cosa, la posición socioeducacional de la persona. ¿Por qué diremos eso? ¿Por qué diremos ello, chicos? ¿Por qué creen que la lengua, la forma como nosotros hablamos, va a determinar qué tipo de, a qué nivel socioeducacional o social pertenecemos? Por la manera en cómo lo interpretamos. ¿Será la manera como nosotros lo interpretamos? O La cómo manera nos como expresamos. hablamos, cómo nos desenvolvemos. Exacto. Eso va a depender o va a determinar cómo nosotros nos vayamos a comportar, ¿no? Muy bien. Entonces, va a determinar de chicos. Ahora, acá tenemos niveles del sociolecto. El intelecto, el mesolecto o el idiolecto mismo. ¿Sí? Aquí llamamos interlecto, llamamos a la variación de dos lenguas. El mesolecto, el intermedio entre los niveles de la lengua del culto y vulgar. Y el idiolecto es propio del individuo, ¿ya? De cómo hable el individuo, ese es el idiolecto. ¿Chicos? ¿Sí? Sí, ¿Todo claro Sí. hasta ahí? sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. No hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Sí, profesor. Muy No, bien. profesora. Muy bien. Ahora, el sociolecto va a tener ciertos niveles. Y de acuerdo a este triangulito, ustedes van a verificar en qué nivel de la lengua se encontrará. ¿Qué nivel se encontrará? A ver, van a determinarlo según lo que van a ver ahora. ¿Ya? Por ejemplo, aquellas personas que tienen un lenguaje vulgar, por ejemplo, que se comunican con groserías, ¿ya? Con groserías, con términos un poco groseros, ¿sí? Y para ellos les parezca normal, están en el nivel subestándar de la lengua. ¿Por qué? Porque no hacen un uso correcto de la lengua, ¿ya?
Ahora, cuando nosotros hablamos de manera coloquial, pero sin groserías o faltas de respeto, estoy haciendo uso de la lengua. Estoy haciendo uso o me encuentro en el nivel estándar, que es un nivel coloquial, pero un nivel así con que tú hablas con mucha familiaridad con alguien, pero sin usar palabras groseras, ¿ya? A eso se refiere. Y el nivel súper estándar es una lengua literaria, es un lenguaje, o mejor dicho, unos términos que se usan un poco más especializados o más cultos, se podría decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes están acá en este nivel? Acá están los escritores, los científicos, ¿sí? Personas que han estudiado a la perfección, o mejor dicho, que conocen a profundidad el uso correcto de la lengua. ¿Ya? Entonces, nivel subestándar, ¿quiénes se encuentran? La lengua popular, la lengua vulgar. La lengua vulgar. Muy bien. ¿Y lengua estándar? Lengua culta, lengua coloquial. Lengua coloquial. Exacto. ¿Cómo nosotros nos vayamos a comunicar, por ejemplo, con nuestros padres? No creo que con nuestros padres hablamos groserías o nos comunicamos de esa manera, ¿o sí? No, como No, profesora. No, cierto. Si nos comunicáramos solamente con lengua vulgar, o sea, con puro groserías, ¿dónde nos encontraríamos? ¿En qué lengua? ¿En qué nivel? En el lengua subestándar. En la lengua superestándar. Subestándar. ¿Qué es el Subestándar. lenguaje coloquial? Y si me expreso de manera coloquial, una conversación con papá, mamá o algún familiar, ¿es el nivel? Estamos en el nivel estándar. Nivel Estándar. estándar. Y la lengua un poco más especializada, con términos más especializados. Algo como si fuera algo Super parecido. estándar. Estamos en el nivel súper. Estándar. superestándar. Ya, nivel súper estándar. Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Sí, profesora. ahí sí, mis, todo clarito, ¿Cómo? Pero sí. todo clarito, todo clarito. Muy bien, eso espero, chicos, ¿ah? Porque ahorita vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para poner en práctica lo que acabamos de hablar. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora, si bien es cierto, hemos conocido lo que son los niveles de la lengua y cómo nosotros o en qué nivel nosotros nos vayamos a encontrar según al nivel, el tipo de lengua que nosotros manejemos. Ahora, vamos a conocer otro que es la jerga y la refrán. A ver, ¿qué entienden ustedes por jerga o qué idea tienen respecto a la jerga? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de la jerga? A ver, ¿quién me podría decir? Quisiera saber Se podría decir de que una jerga es, pues, por ejemplo, que en Perú usted misma lo dijo, una jerga sería causa, o mano, ese tipo de cosas. Ah, muy bien, exacto. A ver, antes de... Excelente. A ver,
Antes de continuar, acá Dina nos dice que no entendió mucho. A ver, hemos estado hablando sobre los niveles de la lengua y cómo nosotros vamos a ubicarnos de acuerdo a ese triangulito y ver a qué nivel de la lengua nos vayamos a encontrar, ¿cierto? Recordemos que en el nivel subestándar vamos a encontrar aquellas personas que normalmente o con frecuencia se comuniquen de manera vulgar, ¿sí? Usando palabras groseras. ¿Todavía o conocen alguna persona que en todo momento se comunique de esa manera o no? Sí, mis, muchas. ¿Cierto? Sí, más que Exacto. todos los Hay una gran- delincuentes, profesora. Exacto. Por ejemplo, ellos, en la forma como se comuniquen con familiares, con amigos, siempre hay groserías. Entonces, ellos, por ejemplo, están en el nivel subestándar, ¿ya? Por ejemplo, tú, cuando te comunicas de esa manera con alguien, te estás encontrando en el nivel subestándar. Pero si tú te comunicas de manera coloquial, con términos frecuentes, pero que lo comuniques de una manera respetuosa, sin usar groserías, te estás encontrando en el nivel estándar, ¿sí? ¿Sí? Y cuando utilizas una lengua más especializada, más técnica, estás haciendo uso de el nivel súper estándar. ¿Ya? Dina, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, les decía, ¿no? Hace un momento. ¿Qué entendemos por la jerga? ¿Cierto? La jerga, como dice su compañero, ¿ya? ¿Ya? ¿Es Su cuando le damos compañero. un apelativo a alguien? No necesariamente apelativo, sino que va a hacer referencia a la forma común o cómo tú te comunicas con expresas. términos que solamente tu grupo en el cual te estás comunicando entienda y comprenda. La forma Sí. como tú quieras interpretar o expresar algo. Exacto. Un ejemplo, Miss, un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, como dijo su compañero, sería hola mano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ejemplo. O habla mano, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Hola causa. Hola, Causa, ¿cómo te encuentras? ¿Mm? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, para que me entiendan mucho mejor, ¿ya? Para que me entiendan mucho mejor, vamos a hablar. ¿Qué nos dice acá? La jerga y la replana, según la Real Academia Española, acá nos dice, define a la jerga como un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios, como los toreros, los estudiantes, los abogados, los ingenieros, los comerciantes. Entonces, ¿a qué se refiere? Que se refiere a la forma como tú te comunicas de manera familiar o coloquial con esa persona. Pero esas frases o palabras que tú uses, solamente lo va a entender, muchas de ellas, solamente tu círculo de amigos, que quizá para otra persona le suene raro, pero ustedes se comprenden de esa manera, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas para que se surja la jerga y la replana? Causas, uno es ¿por qué? Porque las personas van a estar determinadas, ¿por qué? Por su grupo social, por su grupo en el cual se encuentran, ¿ya? Muy bien, ¿sí? ¿Por qué dice va a estar determinada? Por su grupo social, por donde ellos se relacionan, ¿ya? Ahora, por la edad también, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, por la afición. Por ejemplo, en el trabajo, ¿hay términos que usas netamente con tus compañeros de trabajo, nada más o no? ¿O esas palabras los usas en casa también?
No, solo en el trabajo. Nada más. Solo en el, a ver, Alicia, has presionado para poder compartir. A ver, deja de compartir, por favor. Alicia, estás compartiendo pantalla, por favor, deja de compartir. Ay. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, va a determinar, les decía, ¿no? Cuando ustedes se comunican, por ejemplo, en el trabajo, usan términos netamente que son en el trabajo, ¿cierto? O palabras que entre ustedes comprenden, ¿o no? Sí, profesora. ¿Es así? Sí, profesora. Sí, profesora, sí. Exacto. Ahora, muy bien. Ahora, Sí, profesora, esas sí. palabras que ustedes usan, por ejemplo, ¿las usan en casa también? Dependiendo, No, profesora, profesora. porque es dependiendo, profesora, es dependiendo porque a veces se te pega también, No, digamos, unas que profesora. otras palabras, Con a uno respeto. se le pega, se le queda, pues, ¿no? Pero digamos, no todo, Exacto. pues. Exacto, pero hay palabras, ¿a qué me refiero? Que hay palabras netamente que son en el trabajo. A eso me refiero, ¿ya? Claro. Solamente usted, por ejemplo, ¿no? Si nosotros aquí los docentes nos pusiéramos a conversar delante de alguno de ustedes, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, bueno, mañana tengo que hacer una sesión de aprendizaje guiándome mucho del currículo nacional para poder así hacer una experiencia de aprendizaje con los estudiantes que voy a dictar. Por ejemplo, ahí, ¿hay palabras que me entienden o no? Sí, profesora. Algunas no, profesora. Sí, Exacto, algunas sí, Sí, algunas profesora, no. algunas. Pero esto, por ejemplo, los términos que yo he usado son jergas que solamente, o mejor dicho, que entre los docentes lo manejamos con frecuencia. A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, los niños o los Cándeme. jóvenes en la actualidad, hay palabras nuevas que solamente entre ellos llegan a hablar, ¿o no? ¿Es así o no? Sí, profesora. Sí, Es profesora. así. Exacto, es así. Entonces, eso es la jerga. Muy bien, no te preocupes, Lucero, ¿ya? Muy bien. Ahora dice, por la corrupción del lenguaje ordinario, también hay jergas. ¿Qué quiere decir ello? Que por el mal uso del lenguaje o de la lengua, ¿ya? Dice, muchas veces bajo la influencia de la negligencia de vocabulario. ¿Qué quiere decir? Muchas veces va a guiarse mucho por la forma en cómo nos hayan enseñado, ¿no? Por la forma inadecuada en la que nos hayan enseñado el uso de la lengua, ¿ya? O los términos para hablar sobre la lengua, ¿sí? Ahora, que se practican con un afán humorístico o juguetón. Mayormente es eso, ¿no? Las jergas se usan con ese afán de humor, ¿no? De hacer bromas, ¿ya? En el intento de representar la realidad, no como debe de ser, ¿cierto? Lo usan como se puede decir como un juego, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. sí, profesora. Muy bien, muy bien. Ahora, entonces vamos a hablar y vamos a ver los tipos de jerga, ¿ya?
Tenemos tipos de jerga. Tenemos jerga profesional, jerga social o también llamado argot. Tenemos jerga familiar, jerga del móvil, ¿ya? Por ejemplo, jerga profesional. ¿En qué se enfocará la jerga profesional? A todo lo que implica el trabajo, ya sea pues de profesores, médicos. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Eso, por ejemplo, las expresiones que yo manifesté es una jerga profesional porque los docentes lo manejamos, ¿sí? O, por ejemplo, los médicos usan términos, entre ellos, por ejemplo, con los términos hay términos que usan entre los médicos que lo hacen en un tono juguetón, que entre nuestro contexto, por ejemplo, sería algo gracioso quizás, porque ellos usan su terminología médica para poder manifestar cierto tipo de bromas, ¿ya? O los filósofos, o los científicos, ¿sí? Entonces, las jergas que tú haces uso según tu profesión es una jerga profesional, ¿ya? Ahora, jerga social o argot. ¿Qué será la jerga social o argot? Son las jergas que se usan o están usadas por los jóvenes, estudiantes. Exacto. Las jergas sociales o argot es aquel tipo de jerga en la cual usan los jóvenes, los deportistas, los informales, o por ejemplo en la sociedad, ¿no? Cómo tú te desenvuelves dentro de la sociedad es una jerga social o llamado argot, ¿ya? Luego tenemos la jerga familiar. Esa jerga familiar, la mayoría de nosotros lo usamos, ¿cierto? Porque son términos netamente que nosotros vamos a usar en nuestro entorno familiar. Porque, por ejemplo, en la conversación. Exacto. Por ejemplo, yo les invito a uno de ustedes a que asistan a una reunión familiar en la cual hablemos términos que solamente nosotros de familia conociéramos. Como profesora, no le escuché bien lo que preguntó. Ustedes, por ejemplo, si les decía, ¿no? Si ustedes van de visita, por ejemplo, a mi casa. ¿Qué cosa? La profesora se va y viene. ¿No se escucha, Miss? A ver, les decía, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, les invite a que ustedes asistan a una reunión familiar mía y hablemos términos que solamente nosotros lo manejemos, ¿ustedes comprenderán? No, profesora, porque solo ustedes saben cómo se expresan. Exacto. A veces no. Entonces, exacto, a eso nos referimos. ¿Ya? Exacto, esa es la jerga familiar, ¿sí? Que se usa con frecuencia más que todo. La jerga del móvil es esos mensajes que a todos nos llega, por ejemplo, y tiene un formato, ¿no? Exacto, tiene un formato de envío, ¿ya? Esas jergas de mensajes o de teléfono tienen un formato de envío, ¿ya? Para todo. Y siempre es el mismo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. ¿Ya? Entonces, a eso nos vamos a referir. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos acá algunos ejemplos de jerga peruana. Nos dice, afanar. ¿Qué significará afanar? Afanar puede ser enamorar, pretender. Ligar. Enamorar. ¿Cierto? Mayormente lo usamos con enamorar, ¿no? Estás afanando a mi amiga, deja de afanarla, por ejemplo. ¿Qué significa ahí? Que dejes de enamorarla. Enamorar. Florearla. Exacto. ¿Ya? Ahora, pero no solamente significa ey, sino también significa robar. Por ejemplo, me afanaron la billetera. ¿Qué significará? Le robaron la billetera. Me robaron la billetera, ¿cierto? Una consulta.
las jergas también o sea, modifican o cambian dependiendo del siglo, o sea, dependiendo, digamos, antiguamente se decía, pues no, tú estás afanando a mi amiga, ¿no? Pero hoy en día hoy tú le estás floreando. Cada cierto tiempo, la jerga se, digamos, actualiza. Exacto, como la lengua, ¿no? Claro, A medida que pasa el tiempo, se va mejorando, se van haciendo otro tipo de palabras, otro tipo de jergas con el mismo significado. Exacto, muy bien, ¿Cuándo se Jonathan. le decía picaflor? Esa opinión está muy bien, porque sí es cierto, por eso decíamos que la lengua o el lenguaje es qué cosa convencional y que va a ser que se va a modificar, ¿cierto? Va a ser modificable, ¿por qué? Porque va a variar en el tiempo, ¿ya? Va a modificarse en el tiempo, ¿sí? Entonces se va a ir mejorando. Muy bien, tu estrellita, Jonathan, muy bien, muy buena aclaración, ¿ya? Bueno, y como la lengua, por ejemplo, ¿no? Hay diversas palabras que van apareciendo nuevamente, ¿cierto? O que van desapareciendo por la falta de uso también, ¿cierto? Ahora, tenemos siguiente jerga, a la tela. ¿Qué significa la tela, por ejemplo? Tela, vestido, ropa. Era elegante. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. La tela significa que es algo de ropa, algo así, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, Jonathan Profesora, vino a la tela a la graduación. Profesora, en el caso de tela, de la jerga en tela, también hay una jerga que es percha, o sea, la ropa. Ah, claro. Claro, y significa lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Pero hoy es el uso de la jerga en distintos lugares, hay diferentes tipos de jergas, ¿no? Que pueden significar lo mismo. Por ejemplo, las jergas en la costa son mucho más alzaditas, por ejemplo, de tonalidad que en la sierra. En la sierra, por ejemplo, son la mayoría de personas, no todos, la mayoría, por ejemplo, son un poco más reprimidos, o mejor dicho, que no son muy expresivos al momento de usar también las jergas. Mientras que tú vas a Lima, por ejemplo, y vas a conocer una gran variedad de jergas que van a tener todo tipo de significado. Así es. Exacto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, dice, a ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario no podrás entrar. Entonces, ¿qué significará ahí? O sea, Que tienes que ir bien vestido. Que tienes que ir bien vestido, elegante, ¿no? Dice, ahora, caleta, ¿qué significa? Hey, esconde eso, caleta, o haz eso, caleta, ¿cierto? ¿Qué significará ahí? Hacer algo escondido. Por ejemplo, el trago bien caleta. Si se dan cuenta, mancamos, por ejemplo. ¿Ahí qué significará mancamos? Perdemos. Mancamos, o sea, nos vamos. Pierden, ¿cierto? Pierden. Ya los descubrieron, ya fueron. Entonces, ¿cierto? Es un tipo de jerga. Ahora, no hay que confundir la jerga con la replana o jerga delincuencial, que es usado con las personas que se encuentran, ¿qué cosa? Mejor dicho, con los delincuentes. Los ladrones. Exacto. La replana o jerga delincuencial solamente lo emplean los delincuentes. Son términos, se podría decir, discretos, que usan ellos para poder cometer algún delito. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? La replana o jerga delincuencial nos dice que va a tener su comienzo, dice, un carácter esotérico. ¿Qué quiere decir? Secreto. ¿Por qué? Porque la actividad no santas del grupo van a exigir, ¿qué cosa? Un silencio absoluto, o exigían ello, ¿ya? Entre los miembros, ¿no? Que no tenían que mencionar. Entonces, por eso surgió la jerga delincuencial. Ahora, la replana, ¿qué es? La replana es el lenguaje del AMPA criollo. ¿Qué quiere decir ello? Que va a estar caracterizado por los recursos metafóricos que van a ser empleados y la constante dinamización de sus vocablos, que va a buscar ser críticos, ¿no? Enigmáticos y oscuros. Hace referencia a la forma oscura que una persona se vaya a comunicar. Y normalmente se va a limitar al uso de las palabras nuevas, ¿ya? Por ejemplo, se denomina también Germania en España, Furbesco en Italia y Kant en Inglaterra y Rothwelsch en Alemania,
¿Ya? Por ejemplo, a Esteban lo enfriaremos por maloso. Ahí, ¿qué significa esa oración? Ah, que a Esteban lo van a Que matar. lo van a Lo van a Lo van ¿Que a lo matar. van a meter por qué? por Malo. Por malo, por algún malo. término, ¿cierto? Sí. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿me entendieron? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, nada, Profesora, mister. en lo que dijo en tela, ¿Cómo? en tela ya, hoy por hoy ya hay otro tipo de significado, estás bien achorado. Ah, claro, Es que no sé. exacto. También, claro, la mayoría de jergas va a tener diferentes tipos de significado dependiendo en qué sociedad y en qué lugar tú lo estés hablando. Como les decía, ¿no? Las mismas jergas que en Lima, por ejemplo, se usan, hay jergas que se usan ahí, pero que aquí en Huaraz, por ejemplo, no significan lo mismo. ¿Ya? A eso se Eso refiere. es Venezuela, profesora. También Venezuela tiene sus jergas que acá en Perú son distintas. Tienen otro Exacto, por significado. ejemplo, en Venezuela significa algo bueno y acá en Perú lo interpretamos de otra manera, ¿cierto? Por ejemplo, en Venezuela te dicen, creo si no me equivoco, un coñete es un puñete. Exacto. Sí, hay Queda diferentes recho. frases y palabras que normalmente los vamos a usar, pero nosotros debemos de conocer qué significa y a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, Sí, dime, Reinaldo. para plátano y lo dice en Venezuela banana, creo, algo así. Cambur, cambur. Dicen Algo, cambur. sí. Exacto, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo entendido, profesora. Muy bien, sinceramente espero que me hayan podido entender, chicos.